Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar sobre un tema tan novedoso, un factor de riesgo emergente que en los últimos años ha tomado mucha relevancia en la práctica clínica y en la prevención cardiovascular sobre lipoproteína. Me acompañan dos grandes invitados que voy a presentar a continuación de mi presentación. Mi presentación va a ser una introducción para gatillar el tema y bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos en el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Vamos en la último sector del webinar del día de hoy, vamos a destinar una sección para preguntas, así que a medida que ustedes vayan escuchando las presentaciones, los invito a tomar nota de las preguntas que nos quieran hacer, después las pueden dejar en el chat de preguntas y respuestas y vamos a tratar de abarcar todas ellas. Bueno, mi nombre es Pablo Bulellín, yo soy cardiólogo y soy coordinador del Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Buenos Aires, Argentina, y me toca esta primera parte introductoria sobre qué sabemos de la epidemiología de la lipoproteína A. Bueno, lo primero que quiero compartir es que de nuestro perfil lipídico, de las partículas aterogénicas que siempre destacamos, el LDL como aquella partícula con mayor poder aterogénico, esa parte del colesterol no HDL, se encuentra la lipoproteína A. La lipoproteína A tenemos que decir que es una partícula símil LDL que tiene la particularidad de tener unido por puertes disulfuro la apolipoproteína A. Esta apolipoproteína A tiene unos dominios particulares que se llama Kringles que le dan esa característica y ahora voy a comentar un tema particular que trae, por así decirlo, problemático a la epidemiología de la lipoproteína A. Uno de los puntos principales a decir es que el 90% aproximadamente de los niveles de la lipoproteína A plasmática están determinados genéticamente. Tenemos factores, otros factores fuera de la genética que pueden influir, como los factores hormonales, como los factores inflamatorios, como algunos factores dietéticos que mueven en un porcentaje menor el valor que se determina en sangre de la lipoproteína A, pero ese valor está determinado mayoritariamente por cuestiones genéticas. Ahora bien, como yo mencionaba, así como está determinado genéticamente, viene también la heterogeneidad y el polimorfismo en el tamaño de la apolipoproteína. Específicamente, uno de esos dominios de la proteína, que es el Kringle 4 tipo 2, puede tener diferentes repeticiones en su constitución que le trae variaciones en su isoforma, trae polimorfismo y trae variaciones en el tamaño. Eso trae dificultades en la medición. Ustedes se imaginarán que de acuerdo a la técnica que se utiliza, puede traer diferentes resultados, muchas veces de acuerdo a la técnica. Esto trae conflictos en la interpretación de las unidades, que pueden ser o miligramos por decilitro, o la más recomendada, que es nanomoles por litro, y tenemos la dificultad añadida que no hay un factor de conversión estándar. Si uno toma documentos guías que existen hoy, 2025, se habla de una variación entre el 2 y 2,5 de conversión de miligramos por decilitro, nanomoles por litro, pero no existe un valor estándar que podamos hacer esa conversión. Esto trae implicancias, no solamente para epidemiología, sino después podemos charlar con el doctor Arrupe, con implicancias clínicas respecto a los puntos de corte, los umbrales, y decir cuándo nosotros nos encontramos frente a un paciente con mayor riesgo y también desde el punto de vista epidemiológico para definir la epidemiología. Hoy por hoy, un poco ligado a la presentación que me sigue, la Sociedad Europea en su guía 2025 ha definido como un punto de corte que incrementa el riesgo cardiovascular futuro en 50 miligramos por decilitro o un equivalente estimado en 105 nanomoles por litro. El otro punto que también está ligado a las variaciones genéticas es que cuando uno va a colocar una lupa sobre la epidemiología en diferentes regiones del mundo, existen variaciones étnicas importantes. Es importante mencionar que, por ejemplo, la raza negra tiene los valores, poblaciones más altos de lipoproteína A, así como en países del sudeste asiático tenemos valores más bajos. Si uno va y
tampoco tenemos en muchas regiones del mundo datos profundos provenientes de población general. Si uno va a esta publicación donde nos muestra el regionalismo étnico respecto a la proporción de personas que tendría este factor de riesgo emergente, este biomarcador de riesgo cardiovascular, colocando un punto de corte de 50 miligramos por decilitro, nos encontramos que aproximadamente representa 1,4 billones de personas en el mundo. Si ustedes ven, vamos a marcar aquí en el continente africano el 30% aproximado de población con lipoproteína elevada. Si nos vamos al continente europeo, se estima en un 20%. Si nos vamos al continente asiático, yo mencioné que especialmente el sudeste asiático es más bajo, estamos hablando del 10%. Y en América nos encontramos con una heterogeneidad estimada entre el 15 y el 20% de la población general con valores encima de los 50 miligramos por decilitro, aproximadamente 125 en esta publicación como factor de conversión para estimar la epidemiología. Datos, me han quedado marcados las rayas de la diapositiva anterior. ¿Persisten las rayas celestes, Alfredo, en esta Sí, diapositiva? sí, sí. A ver Sí, si podemos quitarlas. Un segundito, así os queda más prolijo. Ahí volvemos a la presentación. Bien, entonces, como yo venía comentando, las variaciones étnicas y cómo, de acuerdo a los diferentes puntos de corte y los estudios que tenemos epidemiológicos en diferentes regiones del mundo, esas estimaciones. Se han presentado datos aún no publicados, pero en congresos de índole tanto nacional como internacional. El registro GAEL en Argentina, un estudio de registro de diferentes profesionales con atención de diferentes puntos del país, ha estimado en la atención una prevalencia de lipoproteína elevada en aproximadamente el 30%. Ahora, tanto de datos observacionales como genéticos, tenemos una relación positiva, una relación entre los niveles de lipoproteína elevada y el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de estenosis de la válvula aórtica. Como podrán ver en este gráfico de la Sociedad Europea de Cardiología, a medida que nos encontramos en diferentes niveles mayores promedio de lipoproteína A, el riesgo es incremental. Y si uno toma como punto general el tercil superior de lipoproteína elevada, estamos hablando que el incremento de la mortalidad cardiovascular en las personas con lipoproteína elevada es de alrededor del 20% frente a los que no tienen este punto de corte. ¿De dónde viene esta fisiopatología? ¿De dónde sospechamos que la lipoproteína A en nuestro cuerpo está generando estas consecuencias? Tenemos como dos grandes mecanismos propuestos: la inhibición directa, indirecta de la fibrinólisis y el depósito y oxidación del EDL en la íntima. Esto nos llevaría, por un lado, a la generación de eventos cardiovasculares agudos y crónicos, que es la enfermedad cardiocerebrovascular conocida por nosotros, y a nivel de la válvula aórtica, la formación de acumulaciones cálcicas y la estenosis aórtica a largo plazo. Mecanismos proinflamatorios, una aceleración de los depósitos de colesterol a nivel subendotelial, más esta inhibición de la fibrinólisis que favorecería la generación de eventos agudos. Por otro lado, quiero mencionar dos aspectos también importantes epidemiológicos de la lipoproteína A. Por un lado, estamos hablando que si bien el riesgo que se asocia a lipoproteína elevada es independiente de los factores de riesgo clásicos, en aquellas personas que tienen ambas condiciones, lipoproteína elevada y también valores de LDL elevado, el riesgo es aún mayor. Otro aspecto importante de su epidemiología, también concatenado con la charla que me sigue, es que una determinación única a lo largo de la vida podría ser suficiente, aunque es un tema de debate. Los valores son estables a lo largo de la vida y nos permite ya clasificar a la persona si tiene la lipoproteína elevada o no a lo largo de su vida. Como dijimos, está determinado genéticamente con variaciones menores a lo largo de la vida.
Desde el Departamento de Investigación de Enfermedades Crónicas, hace unos años, también justo con el doctor Lozada, presente en este webinar, hace unos 3 años, hicimos un análisis del estudio de corte CESCAS, primero un estudio de corte transversal, donde quisimos a nivel basal, en su momento, no hace tanto, pero cada vez más estamos tendiendo, también concatenado con la discusión que vamos a tener a continuación mía, a tratar de tener al menos un valor en todas las personas, pero hace unos pocos años había diferentes subgrupos en los que se discutía donde estamos más obligados a evaluar la lipoproteinada y más inclinados a. Uno de esos subgrupos son las personas con antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura. Entonces nosotros nos preguntamos en población general del estudio CESCAS, que se realizó con un muestreo representativo de la población general, en Argentina dos ciudades, Bariloche, Marques Paz, Temuco en Chile y Canelones en Uruguay, si haciendo uso de las muestras que teníamos almacenadas, en personas con moderado riesgo, en las cuales se beneficiarían más de su clasificación del riesgo, y con LDL alterado, que fue un total de 484 participantes del estudio, si esto se asociaba, la existencia de lipoproteinina elevada, con el autorreporte de enfermedad cardiovascular temprana prematura en la familia. Y como pueden ver, fue en un modelo múltiple una asociación significativa con un odds ratio, una 4.2 mayores las chances de tener lipoproteinina elevada entre quienes autorreportaron un antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura y quienes no, de tener lipoproteína elevada en aquellas personas que tenían LDL mayor a 160. Datos aún no publicados, en los cuales estuvimos este año trabajando en el departamento, es ahora evaluar con datos longitudinales de eventos cardiovasculares con un seguimiento aproximado de 5 años, qué significado tiene la aplicación del valor de lipoproteína A en personas con riesgo cardiovascular moderado y con niveles de LDL incrementados. Em, les voy a compartir ahora los datos preliminares de este estudio. Les comparto que hemos usado los puntos de corte de la Sociedad Europea de Cardiología, que como ven usa diferentes puntos de corte para diferentes estratos de riesgo cardiovascular. Ahora también podemos charlar diferentes estrategias, un punto de corte único o diferentes puntos de acuerdo a diferentes estratos de riesgo. Y lo que hemos observado en este estudio que hemos implementado este año, datos aún no publicados, es que hemos reclasificado, haciendo uso de la ecuación nueva europea, SCORE, y estos puntos de corte continuos, así como también con la ecuación nueva de la Organización Mundial de Salud, un 20% de las personas con riesgo moderado. O sea, uno de cada 5 personas se reclasificaron por el valor de punto de la lipoproteína A. Y si nosotros evaluamos a 5 años, hemos observado que en este subgrupo hubo un incremento de al menos el 75% de los eventos cardiovasculares en personas con riesgo moderado, LDL alterado y lipoproteína A elevada. Entonces, esta diapositiva es un poco abrir a los grandes expositores que me siguen. Dejo preguntas para romper el hielo. Yo planteé la epidemiología, pero ¿a quién deberíamos solicitar esta determinación? ¿Cómo interpretamos clínicamente el valor de la lipoproteína que tenemos y qué conducta clínica tomamos? ¿Existen tratamientos específicos? ¿Y qué moléculas se están estudiando hoy por hoy y a futuro? Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Voy a parar de compartir pantalla y me complace presentarles la segunda presentación de la tarde de hoy al doctor Matías Arrupe, médico cardiólogo, vicepresidente primero del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Lípidos, miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología y asesor del Grupo de Trabajo de Cardiometabolismo e Hipertensión de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. El doctor Matías Arrupe nos va a discernir luego esta parte epidemiológica. ¿Qué hacemos, Matías, con el valor de la lipoproteína A? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por supuesto, por la invitación. La verdad que es una alegría estar acá compartiendo con vos y con Alfredo esta reunión para hablar sobre el EPA, este nuevo marcador, ¿no? Que tantas preguntas nos deja. ¿Me están escuchando bien y se ve bien la presentación? Perfecto. ¿Sí?
Perfecto. Bueno, de nuevo, agradecerte y agradecer a todos los que están presenciando el webinar para que charlemos un poco y compartamos experiencia con respecto a la LPA, ¿no? Yo voy a hacer un breve resumen de varias cosas que vos has dicho y vamos a sumar algunos datos también, ¿no? Estos son mis potenciales conflictos de interés. Fíjate cómo la LPA ha ido ganando adeptos, ¿no? Se descubrió más o menos en la década del 60 y desde ahí hoy claramente los artículos publicados con respecto a esto denotan el interés que se genera en la comunidad médica la LPA. Vuelvo a lo que dijiste, ¿qué es la LPA? Y yo voy a ser un poquito más específico, ¿no? Fijémonos que la LPA es una molécula de ApoB100, un LDL, unido por un puente disulfuro a esta ApoA. Y acá viene algo sumamente relevante y que vos lo dijiste. Estas pequeñas estructuras redondeadas que se denominan Kringles son sumamente importantes y hay uno en particular que es el Kringle 4 subtipo 2 que fíjense, en esta cadena de ApoA tenemos solamente 3 de estas estructuras, Kringle 4 subtipo 2. Esto genera que esta isoforma de lipoproteína sea pequeña, ¿no? Pero fíjense en la de al lado, cuando el Kringle 4 subtipo 2 se replica varias veces en esta molécula o en esta estructura de ApoA, la lipoproteína es grande. Y esto trae aparejado varias cosas importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el hígado, que es el que sintetiza a la LPA, tiene que unir esta ApoA a la molécula, a la ApoB100. Si yo tengo que formar muchos Kringle 4, si mi hígado tiene que formar muchos Kringle 4, se demora más y la liberación a circulación general es más lenta. Por lo tanto, la concentración de LPA en circulación general va a ser más baja. En cambio, si yo tengo pocos Kringle 4 subtipo 2, la LPA va a ser más pequeña, el hígado va a tardar menos en formarla y su liberación a circulación general va a ser mucho más rápida. Por lo tanto, las concentraciones en circulación general van a ser mucho más altas. ¿Esto qué quiere decir? Mientras más grande sea la ApoA, la LPA, perdón, mi paciente va a tener concentraciones en sangre menores. Y mientras más chicas sean las LPA, más alta va a ser la concentración a nivel sanguíneo, ¿no? La depuración se realiza por diferentes mecanismos que todavía no están del todo descubiertos, ¿no? Sabemos que hay un metabolismo hepático, un metabolismo, parecería que algo renal también hay, y no se conoce si hay algún otro tipo de metabolismo. Como bien dijiste vos, se considera que aproximadamente el 20% de la población en general tiene LPA elevada. Esto quiere decir que uno de cada 5, por lo menos en el mundo, debería tenerlo, pero también como muy bien lo expresaste vos, hay gran variabilidad. Esto es lo que muestra es que en nuestros antecesores, ¿no? Que nacieron en África, a medida que se fueron diseminando por todo el mundo, esto generó gran diversidad de isoformas de la LPA y de cantidades de LPA. Por lo tanto, de acuerdo a la región podemos encontrar gran variabilidad con respecto a esta molécula. Pero bueno, vamos de nuevo a los valores de referencia que también vos los nombraste. Hasta hace algunos años se consideraba el 125, hoy ya sabemos que es hasta 105 cuando hacemos la conversión desde miligramos o una símil conversión de miligramos a nanomoles, pero que esa conversión claramente no sería lo conveniente. ¿Qué se considera un valor normal de LPA? Menor a 30 miligramos por decilitro y menor a 74 nanomoles por litro. ¿Y por qué se ponen los dos valores? Porque de acuerdo al laboratorio donde nos encontremos es la referencia que nos van a derivar, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza yo recibo tanto miligramos por decilitro como nanomoles por litro. Y la verdad es que insisto con esto de que no hay un patrón o un factor de conversión real entre los diferentes valores. Por lo tanto, si hablamos de miligramos por decilitro, deberíamos mantenernos en eso, y si hablamos en nanomoles, deberíamos mantenernos en eso.
Hay una zona gris entre 30 y 50 miligramos por decilitro y 75 y 125 nanomoles, y se considera de alto riesgo cuando superamos los 50 miligramos o los 125 nanomoles. Y acá viene una de las preguntas que me hiciste: ¿a quién le medimos LPA? Y esto genera algún tipo de dificultad, ¿no? Al momento de transmitirlo, a veces hemos tenido algunas objeciones al respecto. Pero, ¿qué es lo que nos dicen las grandes sociedades con respecto a esto? Que al menos una vez en la vida a todas las personas, un dosaje de LPA deberíamos tener todos a lo largo de la vida al menos una vez. ¿A quiénes, sobre todo, habría que evaluarle la LPA de manera segura? Aquellos que tienen una enfermedad aterosclerótica prematura, antes de los 40 o 45 años, aquellos que tienen enfermedad valvular aórtica, y ya vamos a ver específicamente el porqué de esto, ¿no? Aquellos que tienen un LDL mayor a 190, a los que tienen o que sospechamos o que ya tenemos confirmado hipercolesterolemia familiar homocigota, aquellos que están en tratamiento con estatinas pero no logramos reducir el LDL, y también como una herramienta para reestratificar, como bien lo dijiste vos, aquellos pacientes en un riesgo cardiovascular intermedio entre 40 y 75 años. Una vez que detectamos algún paciente con LPA elevada, el tamizaje en cascada familiar es sumamente relevante, porque insistimos en el gran impacto genético que tiene la LPA desde el punto de vista clínico. Los mecanismos patogénicos que generan su vínculo con la clínica, muy bien los mencionaste vos. Existe una activación de las células inmunes, de las plaquetas, genera aterogénesis por el mismo mecanismo por el cual la LDL lo hace, desestabiliza la placa y activa el endotelio, o hace que el endotelio esté disfuncionando. Sabemos que tiene efectos protrombóticos, proinflamatorios y proaterogénicos, que todos ellos, básicamente, como bien también lo dijiste, nos van a llevar a los desenlaces clínicos que tanto conocemos. ¿Cuál es el impacto clínico real que tiene esta variable o esta molécula? Fíjense, en este análisis del biobanco inglés, comparando cabeza a cabeza LPA frente a LDL, si tuviéramos el mismo nivel de cada una de ellas, la LPA es hasta 6 veces más aterogénica que la LDL. Sin embargo, por la gran proporción de LDL que hay en nuestra circulación, eso obviamente se ve disminuido. ¿Qué relación existe entre LPA elevada e infarto agudo de miocardio? Más de 2 veces el riesgo en aquellos pacientes con LPA elevada, con lo mismo con estenosis valvular aórtica, con insuficiencia cardíaca, 80% más de riesgo, 60% del stroke isquémico, la enfermedad arterial periférica, la mortalidad cardiovascular un 50%, y la mortalidad por todas las causas un 20% más. Esto ya lo demostró, este es el consenso 2022 de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, donde nos muestran que a medida que aumenta la LPA, claramente el riesgo de infarto, de stroke, de insuficiencia cardíaca y de estenosis aórtica valvular se incrementa en función del nivel de LPA. En este análisis también 27.000 pacientes fueron analizados en este estudio. Todos encontraron esta estrecha relación entre la enfermedad cardiovascular, pero fíjense, aquellos pacientes que tenían diabetes eran mucho más propensos al desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, tener diabetes y tener LPA elevada debe hacernos prender al menos la luz roja en nuestro cerebro. Y fíjense cómo también la LPA en este otro estudio eran 270 pacientes seguidos 10 años. Lo que vieron es la relación entre la formación de ateropa, placas no calcificadas y placas calcificadas. Pero lo que más llama la atención es, fíjense, estos lo seguían con tomografía multicorte coronaria, y lo que veían es que más allá de este es el paciente control con baja lipoproteína A. Fíjense, con alta lipoproteína A, cómo se llena de ateromas y además genera inflamación perivascular. Por lo tanto,
la LPA está relacionada tanto con el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica como la inestabilización de la misma y nos marca a aquellos pacientes que están en más riesgo del desarrollo de un evento cardiovascular. Como les dije previamente, con la estenosis aórtica, 2 veces más rápido progresan aquellos pacientes que tienen LPA elevada. Por eso, aquellos que tienen una valvulopatía aórtica, deberíamos medirle la LPA, porque si la encontramos alta, deberíamos seguirlo, quizá mucho más seguido en el tiempo, para encontrar cuándo se hace más severa y cuándo es el momento real de la acción, ¿no? En prevención primaria y en prevención secundaria parecería que no es lo mismo. Fíjense, en prevención primaria, sin evento cardiovascular, hay una relación lineal entre el aumento de la LPA y los eventos cardiovasculares. Esto se ameseta bastante en prevención secundaria. Esto no quiere decir que en prevención secundaria no deba medirse la LPA, pero que probablemente haya que establecer nuevos valores o diferentes puntos de control, umbrales para la evaluación de la LPA en aquellos pacientes que ya hayan tenido un evento cardiovascular. Impacto en el riesgo cardiovascular, y esto me parece sumamente interesante. Fíjense, esto también es de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, en donde nos muestran. Me parece que va a ser más cómodo esto. Le calculan el riesgo a lo largo de la vida de eventos cardiovasculares de todos estos pacientes, ¿no? Diferencian las diferentes estratificaciones de riesgo o los diferentes valores de riesgo. Esto sería riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, y en función de los niveles de LPA también. Y fíjense la diferencia que hay entre el riesgo alto, por ejemplo, que ya tenía riesgo cardiovascular alto, pero que tenía una LPA baja, con respecto a aquel que tiene riesgo alto, pero que tiene una LPA más elevada. Hay una gran diferencia. O fijémonos, mostrémoslo de esta manera. Dentro del mismo estrato de riesgo, tener LPA de 7 o de 50 es diferente porque mi riesgo pasa de 5 a 7. Veámoslo, volquémoslo esto a un riesgo cardiovascular intermedio. Riesgo cardiovascular intermedio, 15% a lo largo de la vida. Pero si mi paciente tiene 50 miligramos por decilitro, pasa a 20. Ya no es lo mismo. Y si el riesgo cardiovascular alto tiene más LPA, pasa de 25% del riesgo al 34,9% de riesgo, casi un 40% más de riesgo. O veámoslo de esta manera, entre el primer percentilo, por decirlo de alguna manera, de LPA y el último, en el mismo estrato de riesgo se incrementa sustancialmente el porcentaje real de riesgo, ¿no? O en el estrato medio o en el estrato alto de riesgo cardiovascular de mi paciente. Esto nos quiere decir que si no utilizáramos la LPA, probablemente podríamos estar hablando de una subestimación del riesgo cardiovascular real de nuestros pacientes. Tener la LPA elevada incrementa sustancialmente el riesgo. Veamos lo que nos dice también la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Si yo encuentro a mi paciente, por ejemplo, con un LDL elevado y la LPA elevada, si yo lo tengo a los 30 años, yo lo encuentro a los 30 años, ¿cuánto tendría que reducir su LDL para mitigar este incremento de riesgo que me genera la LPA? Bueno, si mi paciente tiene 120 de LPA, yo debería, y lo encuentro a los 30 años, yo debería bajarle 4 milimoles su LDL para mitigar el impacto que tiene estos 120 nanomoles de LPA. Ahora, si mi paciente lo encuentro a los 30 años y tiene 320 nanomoles de LPA, debería bajarle 1,2 milimoles de LDL para mitigar el incremento de riesgo que me genera esa LPA elevada. Por supuesto, si Matías, lo... Sí, un perdón, no, minuto. marco el minuto. Bueno, si yo lo intervengo a este paciente a los 60 años, el porcentaje de LDL a bajar es mucho mayor. La LPA ya está considerada parte del riesgo residual en nuestros pacientes, eso es así. Existe la paradoja de la LPA. ¿Qué quiere decir esto? A niveles más bajos de LPA podría estar asociado al desarrollo de diabetes mellitus. Estos son algunos metaanálisis que nos muestran esta probable relación que todavía no está del todo aclarado. Existen muchos gaps en LPA. ¿Cuáles son? La función. No tenemos aún certeza de para qué función cumple la LPA en nuestro organismo.
Hay varias teorías del desarrollo que intentan explicarlo, sin embargo no tenemos una certeza con respecto a esto. Es necesario investigar los mecanismos que explican esto de LPA muy baja y desarrollo de diabetes. Hay que mejorar la estandarización para la medición, la variabilidad de la LPA, como lo nombraste muy bien vos, Pablo, existe variabilidad, aunque nosotros todavía decimos que hay que medirlo una sola vez en la vida. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para el manejo de la LPA? El manejo temprano y muy agresivo de los factores de riesgo cardiovascular. Todos los factores de riesgo tienen que abordarse de manera integral, no nos puede faltar ninguno y alcanzar los objetivos de tratamiento. Estas son otras recomendaciones que uno puede encontrar en la bibliografía. Modificación agresiva de los factores de riesgo. Considerar PCSK9 en prevención secundaria, ya lo veremos enseguida. Aspirina, como bien dijiste vos, o doble antiagregación plaquetaria prolongada en prevención secundaria. La pesquisa en cascada y probablemente hasta que no tengamos una droga que le reduzca los valores, la participación en ensayos clínicos puede ayudar a estos pacientes. Y por último, y para terminar, la LPA es un factor de riesgo causal, independiente y hereditario. La medición de la LPA al menos una vez en la vida nos permite identificar a aquellos individuos con más riesgo cardiovascular. Hasta ahora lo que tenemos es optimizar agresivamente el tratamiento y el abordaje de los factores de riesgo tradicionales, hacer la pesquisa en cascada familiar y estamos esperando nuevos horizontes con respecto al tratamiento de la LPA. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Matías, por tu presentación. Gracias a la Federación Argentina de Cardiología por estar aquí presente. Y la verdad que nos ha clarificado un montón de aristas de este tema desde el punto de vista del manejo clínico. Tenemos dudas y certezas en la epidemiología, dudas y certezas en la parte clínica. Y bueno, un poco el doctor Alfredo Lozada, Alfredo, un amigo de la casa, nos va hablar del futuro. Alfredo es internista, farmacólogo clínico con formación en Estados Unidos, exdirector del Consejo de Aterosclerosis de la Sociedad Argentina de Cardiología y Comité de Lípidos de la Federación Argentina de Cardiología, fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, coordinador del posgrado de lípidos de hipertensión y diabetes de la Universidad Católica y la Sociedad Argentina de Cardiología, Board Américas de la International Atherosclerosis Society, staff del Ministerio de Salud y Yori, doctorado de la UBA. Alfredo, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos depara el Un, futuro respecto a la un- lipoproteína? un placer, Pablo. Espera que estoy yendo a la presentación eh, y no sé qué pasó. Acá está, un instante, que tengo que correr una cosa acá. ¿Se ve bien ahí? Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Voy a ir rápido para que tengamos tiempo de las preguntas. Desobedecía al doctor Pablo Gulagin y además de poner la lipoproteína elevada, agregué extrema. Y como tengo eso, les quiero contar de un paciente que empezó muy joven, tiene 52 años ahora, empezó a los 23 con isquemia y recibió tratamiento muy agresivo. Además de la torba, el Cuestran es un ezetimibe más viejo que se usaba antes. Y como ven, tuvo un montón de eventos, ¿no? Angioplastia, IAM, muy, muy joven, antes de los 30 años, placas lipídicas, o sea, tenía carotidias, tenía enfermedad polivascular y claudicación, Angor crónico estable, después de toda de la revascularización, y le encontramos en el 2011 LPA de 612. Obviamente le empezamos evolocumab, además de todo lo que tomaba, y como tuvo una progresión, seguía con isquemia persistente, tuvo que hacer varias angioplastias en el periodo intermedio, empezó con aféresis en el hospital italiano del LPA. Y bueno, ha continuado hasta el momento porque no toleraba bien la aféresis y además el costo es altísimo. Les aclaro que Alemania y Estados Unidos pagan eso, en Alemania lo paga el Estado.
Y como ven, en la nueva recomendación de esta guía europea, la nueva, creó una categoría nueva que es el riesgo cardiovascular extremo, que probablemente sea este paciente. Había muchas sociedades que ya tenían esa categoría de riesgo. Por suerte ahora en cardiología lo tenemos. Y acá les quiero mostrar cómo funciona. Por ejemplo, yo tengo LPA elevada, ¿no? Y veo muchísimos pacientes porque todos los cardiólogos amigos míos saben que tengo LPA elevada y me envían los pacientes. Yo, por ejemplo, además tengo 65 años, entonces mi riesgo basal es 25%, ¿sí? Alrededor. Y fíjense a cuánto eleva el riesgo el tener LPA extrema como tiene ese paciente. Lo eleva a 68% a lo largo de la vida. Esto es algo muy, muy importante en su magnitud. ¿Y qué debemos hacer? Manejo muy agresivo. Si tiene muchos factores de riesgo, tenemos que tratar de corregir todos y llevarlo para acá, hacia atrás. Bajar muy intensamente, como decía el doctor Arrupe, el LDL y la presión. El instrumento más importante que se generó fue este consenso de LPA de la europea de aterosclerosis y posteriormente, como eso se publicó en la revista Aterosclerosis, y posteriormente los más notables del mundo, Cronenberg de Austria y Mora de Harvard, publicaron estas 30 preguntas, donde básicamente en forma de preguntas es una buena divulgación de la publicación del consenso, cómo se hace, cómo se evalúa el riesgo. Acá en la cascada quiero agregar que la cascada implica a los hijos, pero hay que ir a los hermanos y hay que ir a todos los que quedan vivos de los padres. No es solo cascada para abajo, es para los costados y para arriba. Y por otro lado, el manejo del EPA, véanlo ustedes acá, si quieren capturen la pantalla, pero tienen una recomendación muy específica. Yo voy a ir rápido para que nos quede tiempo para las preguntas. Pero veamos el quién, cuándo y cómo. El que tiene hipercolesterolemia familiar tiene mucho más frecuencia. El que tiene un evento precoz en su vida, o el que tiene LPA en la familia. A todos esos hay que medirle. O el que tiene, bueno, hay que medirle a todos, pero sobre todo en este grupo de gente hay que ser mucho más intenso. O el paciente que tiene un evento recurrente cuando estaba en meta de LDL. En estos pacientes con LPA alta, hay que hacer un diagnóstico secuencial y continua de estenosis aórtica, lo cual no es difícil, pero sí conviene hacer una evaluación un poco más intensiva que solo la aterosclerosis carotídea o femoral medida por eco, que es lo más disponible en Argentina. A veces hay que ser más agresivo y hay que ir hacia el score de calcio o angiotac para ver la carga. Y entonces acá lo que queremos ver es el riesgo atribuible y el riesgo residual durante el tratamiento. Acá están las intervenciones que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos claramente el uso de estatinas, que le estoy mostrando acá, en combinación con ezetimibe, que era lo que usaba este paciente que les mostré. Los inhibidores de PCK9, eso es una indicación que no está en el prospecto, se llama técnicamente off-label, y la aféresis que este paciente hizo. Y como ustedes ven, en Alemania, no sé por qué se me saltó lo de la aféresis, ahora voy a ir a eso, eh, tiene un efecto muy, muy intensivo. Vamos a ver. Y como ven, si tenemos pacientes como este, con más de 320, y que estamos empezando, imagínense que uno empieza tarde, como es en el caso si empezamos a los 60 años, tenemos que bajar prácticamente 100 puntos el LDL para, para mitigar el riesgo incrementado que causa la LPA. Eso es lo que tenemos que bajar el LDL, más o menos 100 puntos, 100 miligramos. Esperen que no pasa. Bueno, entonces hoy en día estamos acá. Tenemos como tratamientos estatinas, ezetimibe, quizás el ácido bempedoico en la guía nueva, y estamos esperando llegar del otro lado del puente, pelacarsen o el pasirán.
Tenemos que usar, como les mostraba en este paciente off-label, estas drogas bajan alrededor en 100.000 pacientes que se presentaron de los estudios de PSK9, no solo de Evolocumab, se vio que los que tenían LPA elevada, que no era un estudio no eran 100.000 pacientes con LPA elevada, eran 100.000 pacientes con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, la LPA bajaba 30% y los eventos bajaban alrededor de un 30% por encima de las estatinas y ezetimibe. Y entonces, esta es una pregunta si hay que usarlo, las guías estas dicen que probablemente sí. Y acá tenemos lo que se logra con la aféresis. Fíjense, eventos cardiovasculares y tasa de MACE. Fíjense, entre los que no usan aféresis, es enorme el impacto de reducir, porque esto la baja alrededor de un 80%. Estos son datos de Alemania, que es el país que empezó primero a cubrir eso. Vamos a las drogas. La que está más cerquita, probablemente la tengamos en 2 años en Estados Unidos, es el pelacarsen. Es un oligonucleótido antisentido. Acá viene, este antisentido se une al ARN de la ApoA, que es la que se tiene que producir para unirse covalentemente con la ApoB. ¿Sí? La ApoA, no la A1, sino la de la LPA. Y acá este antisentido hace que se degrade, ¿ven? Y entonces no se produce la LPA, y entonces por eso no. Y básicamente es monocatenario, se unen al ARN, la droga es pelacarsen, alrededor del 80% de reducción. Hay un estudio que está por terminar, el estudio Horizon, y que esto va a ser muy importante. Y acá tenemos curvas dosis-respuestas. Como ven, el máximo de efecto alrededor de 80%. Vamos a las otras drogas. ARN de interferencia pequeños, ¿sí? Es muy parecido a una droga que está en el mercado que se llama inclisiran. Y hay tres. El olpasiran, que está terminando también un estudio, está en su 5.º año, el estudio Ocean, que la reduce en un 95%. Y el otro que está bastante avanzado es el lepodisiran, que tiene un estudio en fase 3 a gran escala, este es el nombre del estudio, también una reducción muy, muy importante. Y acá tenemos en el olpasiran en el Ocean, ven la reducción muy importante en ese rango de dosis. Acá tenemos el lepodisiran y acá tenemos varios rangos de dosis con también cercano al 100% de reducción con las dosis altas. Y por último, el serlaciran en también rangos de dosis con una inyección que a lo largo del tiempo produce una reducción muy, muy importante de estos péptidos inhibitorios pequeños. Por otro lado, hay drogas orales, ¿sí? Muvalaplin, una droga oral que, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan cuando el doctor Arrupe les mostraba el ensamblaje entre la ApoA1 y la y la ApoB100. y la ApoB100? Esto interrumpe el ensamblaje y entonces no se puede ensamblar y se pierde. Esto es vía oral, una vez al día, se ve bien mi mouse. Los primeros ensayos muestran una reducción, pero esto va a ser revolucionario porque la aceptación de una droga oral es muy, muy importante. Y acá tenemos un poco lo que vemos con diferentes rangos de dosis en estudios, 10, 60 y 240, también más que las estatinas, tiene un rango bastante amplio de dosis. Y ya terminando, esto es implementación, ¿no? Y el modelo de cuidado es que hay que hacer la cascada y recordar que la cascada no es solo a los hijos, sino a los hermanos y a todos los que quedan vivos de los padres, todos los tíos, abuelos. Hay que hacer una estratificación muy, muy importante y hay un programa de inteligencia artificial que lo creó uno de los autores de la
el consenso de la Europea de Aterosclerosis, que es un autor de Oxford, que se llama Brian Ferencz, y el programa ese se llama AI Causal. Causal AI, ¿sí? Es un pequeño programa de inteligencia artificial que uno permite no solo calcular el riesgo, sino calcular cuánto reducimos el riesgo. No les voy a mostrar mucho porque no estaba dentro de mi presentación. Y sobre todo, si no tenemos problemas en el manejo, es enviarlo a clínicas de lípidos, ¿no? Clínicas de lípidos hay muchas en hospitales universitarios en Buenos Aires. Si no, ustedes pueden entrar en la página de la Sociedad Argentina de Lípidos y les van a decir, les lista todas las clínicas de lípidos de Argentina, sobre todo para aquellos pacientes con LPA extrema. Yo tengo muchísimos pacientes que tienen niveles superiores a 1000 y hay que ser bastante intenso en el tratamiento. Así que, como conclusión, para ya dejar lugar para preguntas, un vocablo importante es discordancia entre el riesgo que nosotros calculamos y lo que estamos observando en el paciente. Si tiene una enfermedad aterosclerótica muy agresiva, ¿sí? La mejor recomendación es de la Europea de Aterosclerosis y este es el programa que se llama Deep Causal AI de LPA. Calcula cuánto es el riesgo y calcula cuánto reducimos el riesgo. Los tratamientos actuales son estatinas, ezetimibe, el off-label y la féresis que la hacen en el hospital italiano. Este paciente hizo casi 2 años. Y después están los oligonucleótidos antisentidos y los inhibidores de pequeñas moléculas orales. Y con esto yo ya termino. Hago propaganda de mi clínica de colesterol y dejo de compartir y vamos el doctor Gulagin nos va a coordinar con las preguntas, que ya veo que por suerte hay bastantes preguntas. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a ambos nuevamente. Bueno, hemos transcurrido el camino de la epidemiología, las discusiones clínicas que tenemos frente al paciente con lipoproteína elevada y las opciones terapéuticas y el futuro, porque en algún momento nos vamos a encontrar con moléculas para el tratamiento específico de esta condición. Disculpen. Y Bueno, voy a por ahí te arrancar. puedo decir algo ahí. Hay que lograr que el paciente llegue bien a cuando Que estén llegue esas bien. drogas. Exactamente, ese es el... Y bueno, justamente tenemos acá unas preguntas que tienen que ver con el screening y la transmisión, y bueno, la dejo abierta y quien quiera iniciar a dejar su parecer, vamos en orden de cómo nos han dejado las preguntas. La primera persona nos dice, ¿cómo se le explica a un paciente el valor de la lipoproteína elevada? Muchos consultan asustados. ¿Podemos explicarla como un equivalente a otros factores de riesgo? ¿Qué Y opinan? probablemente sí, yo les diría, yo particularmente yo tengo LPA elevada y tengo una historia familiar muy severa. Mi abuelo paterno se murió a los 48 después de haber tenido varios eventos, porque viene de los dos lados de la familia. Mi abuelo materno a los 52 tuvo una amputación. Mi padre y mi madre lo tenían, yo también la tengo muy elevada. Entonces hay que explicarle que es algo que les aumenta muy marcadamente el riesgo y hay que tratar de cuantificarle cuánto le aumenta el riesgo. Y después hay que mostrarle la tablita esa de cómo mitigamos el riesgo de la LPA con el tratamiento clásico del LDL y todos los factores de riesgo. O sea, la presión tiene que estar perfecto, el LDL lo más bajo posible. No sé si querés agregar algo, Matías. Y yo coincido plenamente y yo sí les digo que es un factor de riesgo cardiovascular independiente para un evento cardiovascular. El problema es, creo que hay otra de las preguntas, la tercera, en los pacientes jóvenes, ¿no? ¿Cómo ¿Querés hacemos que para querés que la reducirles el lea? ¿Querés miedo? que la lea, Matías? La leo completa, así Dale. enfocás. Dice, paciente joven, 30 a 40 años, sin factor de riesgo, una persona flaca, LDL muy bajo, con LPA muy alta. ¿Conducta práctica? Eh, Ahí yo, primero, lo que intento hacer es descubrir si realmente a los 30, 40 años no tiene eh, algún daño subclínico aterosclerótico. Sí le reviso todo su árbol, lo que puedo, ¿no? El árbol arterial lo más posible
para descartar realmente que no tenga un daño subclínico, porque eso a mí personalmente me lo lleva a un riesgo superior. Le hago ecografía de vasos de cuello, aunque tengamos en cuenta que donde más incidencia de placas de ateroma hay es en la bifurcación ileofemoral, ¿no? O en la zona ileofemoral. Entonces yo también le pido ecografía de miembros inferiores, ecodoppler arterial de miembros inferiores. Y después, si el paciente, y si hago un seguimiento mucho más cercano de ese paciente, yo hoy no estoy habilitado a decir que hay que tratarlo con estatinas si tiene LDL muy bajo, pese a que la LPA esté muy alta, salvo, como dijo Alfredo, que tenga una LPA extrema, que eso ya lo pone al nivel de una hipercolesterolemia familiar homocigota, en donde ahí yo sí voy a ser mucho más agresivo en el tratamiento. Sí, y eso extrema es un 1%, disculpa Pablo, es un 1%, pero que está juntando dos enfermedades genéticas severas, graves. Y te agregaría al paciente joven, yo lo que les compartía de mis familiares, mis dos abuelos, yo lo trato de explicar al paciente, hay que ver las arterias para tratar de no repetir si él tiene una historia familiar parecida a esa que les conté que tengo yo, tratar de no repetir la historia de sus familiares, porque si él heredó eso. Entonces hay que ser muy intensivo, como dice el doctor Arrupe, con ver cómo está el árbol arterial y el resto de los factores de riesgo. Yo quiero hacer eco de varias cosas que dijeron y también en relación a la pregunta, coincido en que, por lo menos a nivel personal, en mi práctica me ocurre de que viene en las personas con el temor de que se solicitó este biomarcador y está elevado y genera inquietud de las personas. Creo que está muy claro cuando hay antecedentes en la familia, entonces eso nos ayuda a nosotros como profesionales a hacer esa vinculación entre este nuevo biomarcador y cosas que antes no medíamos. Entonces ahí viene la transmisión de que esto hace años no se evaluaba, hemos descubierto que es un submarcador, un biomarcador que incrementa el riesgo y si bien en el joven con todo muy controlado, que no tiene una LP extrema, se pueda quizás tener una conducta expectante, yo creo, si coinciden Matías y Alfredo, que nos ayuda muchísimo para los casos grises, cuando el LDL está moderadamente elevado y tenemos una LPA que no es tan extrema, pero está elevada, y si volvemos a esa tabla de la Sociedad Europea, hay personas que caen con la sugerencia de un manejo más intensivo del factor de riesgo y probablemente nos incline la balanza iniciar estatinas antes. Sí, Así que bueno, coincido plenamente, nos reestratifica sobre nos todo al reestratifica. paciente, claro, al paciente que tiene un riesgo cardiovascular, sobre todo al intermedio, obviamente. Es raro que de un bajo riesgo por LPA pase a un alto riesgo o un intermedio, pero sí esos grises que no sabemos si están más cerca del riesgo cardiovascular bajo o del alto, sí te ayuda a diferenciarlo y a ver si tu agresividad al momento del tratamiento eh, tiene que ir en función a esa reestratificación, ¿me explico? O sea, uno se puede quedar un poco más tranquilo a los riesgos intermedios que están más cerca del riesgo cardiovascular bajo, o necesitamos ser mucho más agresivos en aquellos riesgos intermedios que están mucho más cerca o que pasan al riesgo cardiovascular alto con LPA. Y Voy a, quizás voy a, agrego, Pablo, la sí. pregunta de Alejandro Oría que dice, ¿es una certeza el riesgo residual elevado de LPA con valores de LDL óptimos? Sí, totalmente. Es una certeza el riesgo residual elevado. Lo definió claramente Ritker en una publicación. Así que sí, tiene un riesgo residual y tenemos que tratar de tenerlo tan bajo como dice esta recomendación europea, ¿no? Sí, Después hay, en esto te agrego, perdón Pablo, pero sí. en esto te agrego que imaginémonos que la PCR alta es un riesgo residual elevado y PCR habla de inflamación generalizada. Mm. Triglicéridos y genera un riesgo residual elevado y la verdad es que siempre los tratamos como más benévolos, ¿no? LPA claramente es uno más de los componentes del riesgo Mm. residual que queda en aquel paciente que ha tenido un evento cardiovascular, si es una certeza que aporta al riesgo residual.
Voy a colapsar dos preguntas que están cercanas. Uno habla del costo de la LPA y la costo efectividad, si tenemos datos respecto a ello, y otra persona que nos dice no resulta cuestionable plantear el screening en prevención primaria si no tenemos demasiadas opciones más allá de las conocidas. ¿Qué pasa con la angustia generada por el paciente y la necesidad de tener un factor alto de morir? Respecto a los costos, por eso no tengo el costo, no sé si Matías o ¿Puedo Alfredo. dramatizar algo ahí? Comparto un segundo nada más, una Sí, imagen. No sé si están sí, viendo un artículo en pantalla. sí, sí, se ve Ok, perfecto, gracias. perfecto. No, quiero compartir este artículo en 2025 de la revista Aterosclerosis, que hizo un análisis de costo-efectividad en prevención primaria en países de altos ingresos. Y bueno, después para analizar con profundidad dio costo efectivo, análisis de la utilización de la lipoproteína, que hoy por hoy es una determinación más del laboratorio que gran parte de las obras sociales están cubriendo. Sí, tiene el costo de una TSH, Ay, gracias por la aproximadamente. equivalencia. Sí. Sí. Y a la pregunta esa de Ezequiel Priano, que es decir, ¿qué pasa con la angustia generada a los pacientes que pone él, tenés un riesgo más alto de morir? Desdramaticemos, digámosle, yo le digo a los pacientes, porque yo tengo LPA elevada, yo le digo, papá y mamá, en lugar de dejarme departamentos y autos, me dejó colesterol y lipoproteína. Y es lo que hay, y tengo las herramientas de los medicamentos actuales que pueden neutralizar gran parte de ese riesgo causado por la LPA. Entonces no es una situación así de algo totalmente que estamos con las manos atadas. Tenemos herramientas hoy en día que son las estatinas, ezetimibe, benpedoico, los clásicos, inclusive los PSK9, si fuera necesario, y tenemos que usarlo y mejorar todos los factores de riesgo. Así que no hay que mirarlo negativamente. Ahí Alfredo lo ligo con una de las últimas que habla de aspirina en prevención primaria. Si querés, si sabemos algo con LPA elevada. Y aspirina en prevención primaria no hay ningún estudio clínico, ¿sí? La verdad que no hay. Son análisis de subgrupos de cohortes y son muy pequeños el grupo de pacientes que lo tiene, entonces no podemos sacar muchas conclusiones. Probablemente en los que sean extremos sí se beneficien de usar aspirina y tampoco cuando terminen los estudios estos que están en curso, lo vamos a saber porque todos esos pacientes son Mm. pacientes con evento cardiovascular previo, van a estar todos con aspirina o con antiagregantes plaquetarios, entonces tampoco vamos a saber, así que va a ser necesario un estudio específico de la aspirina. Alguien aquí nos pregunta a qué edad empezar con screening en hijos de pacientes con LPA elevada. Y cuando le toque el control preescolar, que se lo mida. Y entonces, sobre todo si el padre tiene elevado, ¿no? En los chicos. Sí. Ni hablar si llega a los 20 años y nunca se evaluó, es un buen momento Claro, claro, Es claro. lo que para pasa estratificar. habitualmente. Tenemos poco dosaje lipidograma en los niños. O sea, ojalá le pidieran y le sumaran la LPA, probablemente sería U- beneficioso. Última, última pregunta. Y desde ya a la audiencia, muchas gracias por tan buenas preguntas y comentarios. Muchas gracias por sus excelentes ponencias. Muchas gracias. Mi consulta es por si hay una evidencia sólida con respecto a medidas no farmacológicas intensivas en pacientes jóvenes o mayores con LP aumentado, complementario a las terapias farmacológicas en pacientes con LPA elevada. Y recuerden que esto es una enfermedad genética, por lo tanto acá no interviene ni la dieta ni la actividad física. Ese tipo de terapias no tiene impacto sustancial, podríamos decirlo, desde el punto de vista del LPA. No quiere decir que por supuesto no tengamos que derivarlo a hacer actividad física y tener una vida saludable, porque eso le va a acomodar muchas de los otros factores de riesgo cardiovasculares, pero sobre LPA específicamente no tiene impacto. Yo quiero nuevamente agradecer, creo que ha sido un hermoso encuentro donde hemos repasado un tema de actualidad desafiante, y también una reflexión sobre la necesidad de capacitación y de entrenamiento que todos tenemos en este tema nuevo y que no sé si Matías y Alfredo quieren también hacer un comentario sobre esto, pero me parece que
que las guías cada vez más lo van a incorporar y cada vez más va a estar en la vida cotidiana de la práctica en prevención cardiovascular. No cabe duda, Pablo, que es una necesidad enorme porque uno de cada 5 personas tiene LPA elevada, uno de cada 100 la tiene extrema y eso es igual que una enfermedad, como decía el doctor Arrupe, genética severa. O sea, estaría teniendo 2 enfermedades genéticas esa persona. Así que hay que difundirlo y hay que medirle a todos los pacientes, hay que ser muy intenso con esto, es algo muy común y tenemos herramientas y van a llegar muchas herramientas muy buenas para manejar a estos pacientes. Digamos, estas terapias que van a bajarlo 98%, digamos que son casi curativas de esa herencia que este paciente tiene. Bien. El paciente heredó Sí, esto y es casi curativo. sí, coincido plenamente. Me parece que es una práctica favorable desde el día a día en el aspecto clínico. Creo que en algunos pacientes específicamente nos ayuda a reestratificar y creo que en costo-beneficio, vos lo mostraste muy bien, si bien era en países de alto ingreso, pero creo que sí nos aporta bastante a la clínica, a la práctica clínica diaria. Me parece que no, yo no tengo duda y yo lo efectivizo en mi práctica diaria, ¿no? Un saludo muy grande a ambos y a toda la audiencia. Y bueno, desde el Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, les agradecemos mucho y esperamos volver a encontrarnos pronto. Muchas gracias. Ojalá, Pablo. Un abrazo. Hasta Gracias a luego. todos por... Chao. Gracias.